El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo ellos no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis.
porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Sí, Señor.
Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa